¿Alguna vez te has planteado si conviene revelarles a tus hijos el monto de tus ahorros? ¿Y si un día caes enfermo y quedas incapacitado para valerte por ti mismo, el dinero permanece intacto, pero la confianza se desvanece? ¿Qué opciones te quedan entonces? O tal vez, cuando buscas brindarles la oportunidad de mostrar su verdadera actitud, su respuesta te deja atónito. ¿Has sentido esa injusticia que ni siquiera encuentras cómo describir? Es un tema que muchos evitan mencionar, aunque lo vivan en carne propia. No todo afecto es sincero, ni todo lo que ofreces recibe correspondencia. Al alcanzar los 80 años, es inevitable preguntarse, ¿en quién puedo confiar verdaderamente? La reflexión que me dejó esta persona mayor fue profunda. En la vejez, no se trata solo de seguir existiendo, sino de hacerlo con dignidad y la capacidad de tomar decisiones. Pero, ¿cómo proteger tanto tus finanzas como el afecto de los demás? Después de escuchar su enfoque, solo se puede pensar, ¡qué sabio! Bienvenidos a El Camino hacia una vida saludable. En este capítulo, queremos explorar con ustedes, cuando llegas a la vejez, ¿es prudente hablar con tus hijos sobre tus ahorros? La táctica de esta mujer de 81 años es astuta y eficaz. Soy la abuela y ni tengo 81 años. En mi juventud, trabajé en una institución pública, siempre manteniendo una vida honesta y digna de confianza. Mi esposo falleció cuando aún éramos jóvenes, dejándome la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Fueron tiempos difíciles, con un salario modesto y luego una pensión mensual de alrededor de 12,000 yuanes, poco a poco fui superando las dificultades. No fumo ni bebo, y siempre he sido muy cautelosa con el dinero. Cuando era joven, mi mayor anhelo era que mis hijos pudieran formar su propia familia y tener una vida mejor que la mía. Honestamente, durante esos años ni siquiera me permitía comprarme ropa adecuada, siempre tenía en mente ahorrar para poder apoyarlos el día en que se casaran. Hubo un momento en el que mi hija, mientras cursaba sus estudios, comenzó a salir con un joven de familia modesta. En secreto, le cubrí el costo de un semestre de matrícula. Más adelante, cuando mi hijo necesitó adquirir su primer coche usado para poder ir a trabajar, también recurrí a mis ahorros para ayudarle a cubrir el pago inicial. En ese entonces, solo tenía unos pocos cientos de miles de yuanes ahorrados, dinero que había conseguido con gran esfuerzo. Sin embargo, sentía que, mientras mis hijos estuvieran bien, todo lo que hice valía la pena. Cuando finalmente ellos crearon sus propias familias, yo ya era mayor y comencé a reflexionar sobre mi vejez. Aunque mi vida es tranquila y sin grandes gastos adicionales, y gracias a ciertos ajustes anuales en la pensión, he logrado ahorrar un poco más en estos últimos años. Cuando mis amigos vienen a visitarme y notan que vivo sola en un apartamento antiguo, suelen comentar, viviendo sola, tus costos deben ser bajos, seguro estás muy tranquila, a lo que yo simplemente sonrío sin decir nada. Porque en el fondo, sé que al envejecer, lo que más temes no es quedarte sin dinero, sino que tus hijos, al enterarse de que tienes algo, cambien su forma de verte. He sido testigo de innumerables situaciones, hijos que, al descubrir que sus padres poseen bienes o dinero ahorrado, comienzan a planear, a aparentar amabilidad, pero con intenciones ocultas. No es que los hijos sean malas personas, pero cuando el dinero está en medio, incluso los vínculos más sólidos pueden verse alterados. He pensado en contarles a mis hijos cuánto dinero tengo, pero al imaginar cómo podrían reaccionar, me surgen dudas. Si se los menciono, empezarán a pedir. Y si no lo hago, podría ser más riesgoso cuando, al envejecer, pierda lucidez mental y el dinero termine trayendo conflictos. Me pregunto constantemente, ¿debería decírselo o no? Si opto por hacerlo, ¿a cuál de ellos se lo digo? ¿Y si no les cuento nada, estaré poniéndome en peligro? Esta preocupación me acompañó durante muchos años,
Hasta que, después de una serie de eventos en mi 80º cumpleaños, finalmente pude entender muchas cosas de manera clara y tomé una decisión que, incluso yo misma, consideré acertada y sensata. Tengo 2 hijos. Mi hija es 4 años mayor que mi hijo. Siempre tuvo un carácter amable y atento, y desde que era pequeña, me ayudaba con las labores del hogar. Mi hijo, por otro lado, se parece más a su padre, prefería hacer las cosas sin hacer ruido y no se metía en los asuntos de la casa. Cuando mi hija esperaba a su primer bebé, su esposo había sido trasladado de trabajo y estaba completamente absorbido por sus responsabilidades. En cuanto supe que me necesitaba, no dudé ni un instante y decidí ir a apoyarla durante el posparto. En ese entonces, vivía en un 4º piso sin ascensor, y ya estaba acostumbrada a subir las escaleras con las compras todos los días. No obstante, cuando llegué a la casa de mi hija, fue la primera vez que experimenté lo que era ser cuidada. Mi yerno, antes de salir a trabajar, siempre pasaba por la cocina para asegurarse de que hubiera descansado bien y de que la comida me agradara. En una ocasión, cuando me resfrié, incluso pidió permiso en su trabajo para llevarme al médico. Mi hija, por su parte, fue aún más atenta. Durante la cuarentena, no me dejaba lavar la ropa para que no me agotara y contrató un servicio de limpieza a domicilio, así que mi única tarea era cuidar al bebé. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Solía pensar con frecuencia que, tras tantos años de trabajo, poder disfrutar de momentos tan llenos de calidez realmente valía la pena. Por las noches, después de la cena, nos reuníamos en familia para comer fruta, ver televisión y conversar. Mientras mi pequeño nieto dormía, me sentaba junto a él, acariciándolo suavemente, y experimentaba una sensación de paz que no podía describir. Cuando mi nieto comenzó la escuela infantil, regresé a mi hogar. Apenas me había acomodado cuando recibí una llamada de mi hijo. «Mamá, mi esposa está esperando un bebé, ¿podrías venir a darnos una mano? No se siente bien y el médico le ha recomendado descansar mucho». «Por supuesto, dime el día y estaré allí», le respondí, sintiéndome incluso contenta de poder brindarles apoyo a mis 2 hijos. Esa noche, saqué mis viejos apuntes de cuando asistí a mi hija en el posparto para repasarlos y pensar en la mejor manera de ayudar a mi nuera a cuidar su bienestar. Pero no imaginé que, al cruzar la puerta de la casa de mi hijo, todo cambiaría por completo. Al principio, mi nuera era muy educada, siempre hablaba con una sonrisa. Sin embargo, en poco tiempo comenzó a actuar como si la casa fuera exclusivamente suya. Un ejemplo de esto es que, mientras yo estaba cocinando, se acercaba y me decía: «Mamá, mañana haz algo diferente, este sabor no me gusta». Otras veces, después de que ya había preparado la comida y la ponía en la mesa, apenas la miraba, decía que no tenía apetito y se encerraba en su habitación durante todo el día. Al principio supuse que se trataba de cambios de ánimo propios del embarazo, pero pronto me di cuenta de que toda la responsabilidad del hogar recayó sobre mí: lavar la ropa, colgarla, cocinar, limpiar, sacar la basura. Todo era mi obligación. En una ocasión, después de haber fregado el suelo, mis piernas me dolían tanto que me senté un rato a descansar. Ella salió de su habitación y dijo: «¿Por qué sigue habiendo polvo en el piso?». Y se marchó, como si no tuviera nada que ver con ella. No me decía claramente lo que debía hacer, sino que hablaba de una manera que dejaba entrever que yo debía entender lo que se esperaba. A menudo me quedaba en la cocina hasta tarde, casi hasta las 9 de la noche. A pesar de eso, si la cena no estaba exactamente a su gusto, se quejaba de que la comida calentada en el microondas no tenía buen sabor. Mis huesos ya estaban cansados y mis manos torpes, por lo que tenía que tener mucho cuidado para no caerme.
En ese tiempo, cada mes le entregaba mi pensión a mi hijo para ayudar con los gastos del hogar. En alguna ocasión pensé en guardar un poco para darme algún gusto, pero mi hijo me decía: «Mamá, ahora vives con nosotros, así que debes contribuir a los gastos». Así que, sin decir nada, lo aceptaba. Lo que más me dolió fue cuando preparé en secreto un sobre rojo con 15.000 yuanes que había ahorrado a lo largo de varios meses de sacrificios, para dárselo a mi nieto como un regalo por su nacimiento. Mi hijo tomó el sobre, lo sostuvo un momento sin mostrar ninguna emoción, lo dejó en la mesa del salón y ni siquiera me dijo gracias, mamá. El día que nació mi nieto, tenía la intención de comprar un pastel para celebrarlo, pero mi hijo comentó que cocinar alimentos con olores fuertes no era adecuado para el recién nacido. Así que, sola en el balcón, encendí un incienso y susurré: «Tu nieto ya ha llegado, ¿lo viste?». No es que esperara una muestra de agradecimiento, pero después de tanto esfuerzo, que me trataran como si todo fuera mi responsabilidad, me dejó con el corazón algo frío. Estuve viviendo en casa de mi hijo durante 4 años, trabajando incansablemente, y ni siquiera en Año Nuevo escuché un «mamá, gracias por todo lo que haces». Cada vez que me resfriaba o no me sentía bien, la casa se llenaba de frialdad y quietud. Solo mi hija se tomaba la molestia de llamarme para saber si había comido, y yo respondía mientras cortaba carne en la cocina, rodeada de montones de ropa por lavar. Cuando mi nieto comenzó la primaria, finalmente decidí que era momento de regresar a mi propia casa. Mi hijo, lejos de intentar que me quedara, suspiró con alivio y me dijo: «Mamá, ten cuidado en tu viaje». Subí sola al taxi. El viento helado azotaba la ventana, y mi corazón se sentía tan frío como una piedra. Al regresar a casa, mi vida se volvió mucho más liviana. Nadie criticaba lo que cocinaba, ni se comentaba si caminaba rápido o despacio. Aunque viviera sola y a veces sintiera soledad, los días eran tranquilos. Con mi pensión de 12.000 yuanes mensuales, y gastando menos de 8.000 en todos mis gastos, incluso podía permitirme pequeños caprichos en el mercado, comprando vegetales o platillos que me gustaban para cocinarme con calma. De vez en cuando, mi hija me visitaba, y en algunas ocasiones mi yerno también me traía una cajita de arroz glutinoso que sabía que me encantaba, diciéndome con una sonrisa: «Mamá, ¿te gusta el que tiene muchos cacahuetes?». ¿Cierto? En esos momentos, sentía que esos hijos eran incluso más cercanos que los propios. Al vivir sola, mis gastos se redujeron y mi ahorro aumentó. Ya había ahorrado unos 200.000 yuanes, y en los últimos años, había reunido casi otros 200.000 más. Ahora tengo alrededor de 400.000 yuanes, todos invertidos en un depósito a plazo fijo. Aunque no es una gran cantidad, ver cómo aumentan los números me transmite una sensación de estabilidad. Pensaba que, con mi casa antigua aún en pie y suficiente dinero para vivir con tranquilidad, todo estaba bajo control. Sin embargo, esa calma no duraría mucho. Ese mismo año, al llegar a los 80 años, mi hija me preguntó si quería organizar una pequeña celebración. Sonriendo, le respondí que ya estaba demasiado mayor para fiestas, pero ella no cedió: «Mamá, nunca celebras nada, y a esta edad, al menos vale la pena marcarlo. Aunque sea solo una comida simple». Unos días después, me informó que ella y su marido habían reservado un restaurante y que invitarían a algunos familiares y amigos cercanos. Me dijo que no me preocupase por el costo, ya que ellos se encargarían de todo. Al principio pensé en rechazar la invitación, pero al ver su entusiasmo, finalmente acepté. Ese día no éramos muchos, solo personas conocidas. Todos charlaban alegremente y me ofrecieron pequeños detalles. Al ver la mesa llena de cariño, me di cuenta de que, a pesar de todas las adversidades, también había vivido momentos cálidos y dignos de recordar. La única diferencia fue la actitud de mi hijo y mi nuera.
Ambos asistieron, pero su rostro estuvo marcado por la tristeza durante toda la comida. Mi nuera permaneció en completo silencio y apenas tocó su plato. Mi hijo, por su parte, contestaba con frialdad, sin siquiera probar su comida preferida. Sabía lo que ocurría, pero preferí no hacer comentarios para no afectar el ambiente. Tras la comida, los observé hablando en voz baja afuera del restaurante. Mi nuera se veía molesta, mientras mi hijo estaba cabizbajo. Al notar mi acercamiento, intentaron disimular y me dijeron de forma cortés: «Mamá, nos vamos, el niño está esperándonos en casa». Asentí sin hacer más preguntas. Sin embargo, al día siguiente, volvieron a aparecer en mi casa. En cuanto mi nuera cruzó la puerta, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Se dejó caer en el sofá, sollozando, lo que me alarmó, pues temí que algo serio hubiera ocurrido en la familia. Inmediatamente le pregunté qué había pasado. Mientras se limpiaba las lágrimas, me dijo: «Mamá, de verdad ya no sabemos qué hacer. Mi nieto Félix Martín ya ha cumplido 26 años, y la familia de su novia ha puesto como requisito para que se casen que tengan su propia vivienda, si no, no habrá boda». Apenas me estaba recuperando de la sorpresa, cuando mi hijo agregó: «Cynthia Jen, mi nuera, y yo hemos trabajado arduamente durante muchos años, pero en estos tiempos la economía no está en su mejor momento. Y no tenemos mucho dinero. Los precios de las viviendas están por las nubes, y ahora ni siquiera podemos juntar el dinero para el enganche». Escuchaba atentamente mientras asentía, reflexionando sobre lo difícil que debieron haberlo pasado, y pensando que tal vez podría brindarles algo de ayuda. Pero de repente, el tono cambió. Mi nuera tomó mi mano y me dijo: «Mamá, queríamos preguntarle si ha considerado la opción de vender su casa para ayudarnos a reunir el dinero para el pago inicial de Félix Martín. Después, podría mudarse con nosotros. Nosotros nos encargaríamos de cuidarla». Me quedé completamente inmóvil. Ella siguió: «Vivir sola es riesgoso, además su edificio no tiene ascensor, si llegara a caerse algún día, ¿qué haríamos? Nuestra vivienda es espaciosa, cuenta con 3 dormitorios y 2 salas, convivir aquí no sería un problema». La observé y su rostro reflejaba más reflexión que preocupación. «¿Están sugiriendo que venda mi casa?», pregunté. «No es necesario que la vendas por completo», respondió. «Podrías cambiarla por una de menor tamaño, nosotros nos haríamos cargo de la diferencia, o simplemente podrías venir a vivir con nosotros». Aunque hablaba en voz baja, su tono era decidido. Permanecí en silencio por un momento y luego respondí: «Esta casa la construimos tu padre y yo, poco a poco, con mucho esfuerzo y ahorro a lo largo de los años. Es lo único que tengo ahora. A mi edad, ya no quiero seguir mudándome». Al escuchar esto, sus expresiones cambiaron. Mi nuera, con un tono algo forzado, preguntó: «Mamá, ¿no será que quieres dejarle la casa a Jie, mi hija?». Lo comprendí al instante. La conversación en el restaurante no había sido por falta de fondos para la boda, sino porque temían que le dejara la casa a mi hija. Me embargó una profunda tristeza. Una celebración de cumpleaños terminó revelando el auténtico interés que tenían por mis propiedades. Creí que, a mi edad, mis hijos se preocuparían por mi bienestar, pero no, lo que verdaderamente les importaba era el valor de mi casa y si tenía algún ahorro. En ese instante comprendí que necesitaba tomar una decisión. Mi departamento, aunque antiguo y sin ascensor, se encuentra en una excelente ubicación, cerca del mercado, del hospital y del parque. Hace algunos años, construyeron una línea de metro cercana y, según comentan los vecinos, el precio de los inmuebles ha aumentado considerablemente. Incluso mi hogar, aunque sea tan antiguo, podría venderse por más de 6 millones. Sin embargo, nunca consideré venderlo. Para mí no es solo una casa, sino el lugar que mi esposo y yo construimos juntos,
mi refugio de toda la vida. Escuchar a los pájaros al amanecer y observar a la gente pasar desde el balcón por la tarde, es lo que más me da paz. Pero mi hijo y mi nuera ya habían hecho sus planes. No pasó mucho tiempo después de esa visita antes de que volvieran a llamarme: mamá, necesitamos hablar de nuevo. Félix Martín quiere mucho a esa chica. No queremos que pierdan la oportunidad de estar juntos solo por una casa. Regresaron nuevamente, esta vez con folletos de inmuebles, destacados con precios en rojo y opciones de financiamiento. Mire, este departamento solo necesita un abono inicial del 20%. El valor de la propiedad es de 8 millones, el pago inicial sería aproximadamente de 1,6 millones. Nosotros podemos aportar 500.000, ¿sería posible que nos ayudara con el saldo restante? Miré el papel, aunque los números eran claros, mi mente permanecía vacía. ¿Quieren que les entregue 1,1 millones? Pregunté. Mi hijo, un poco incómodo, asintió con la cabeza, mientras mi nuera añadió en voz baja: mamá, si vende su casa podría conseguir una suma mucho mayor. Podría quedarse con la mitad y darnos la otra parte para la boda de Félix Martín. Usted no saldría perjudicada. Y nosotros la cuidaríamos con cariño. En ese instante recordé cómo, más de una década atrás, cuando me mudé a su hogar para ayudar en el cuidado de mi nieto, procuraba hacer todo en silencio para no incomodarlos. Ahora, me dicen que se encargarán de mí, pero únicamente si primero cedo mi casa. Le respondí, con total claridad: no tengo intención de vender la casa. El ambiente se tensó de inmediato. Mi hijo trató de convencerme: mamá, ¿no había mencionado que se sentía sola viviendo así? Moví la cabeza en señal de desacuerdo: es preferible la soledad a perder la dignidad. El rostro de mi nuera se ensombreció. Dejó la taza de té sobre la mesa y se puso de pie: mamá, esto lo hacemos pensando en su bienestar. Ahora está en buen estado de salud, pero si llegara a sucederle algo, ¿qué haríamos? Tendríamos que solicitar permisos, atenderla. En realidad, nuestra petición no es desmedida. La observé en silencio. Una sola pregunta retumbaba en mi cabeza: ¿realmente lo hacen por mi bien? Al final, no dijeron nada más y se marcharon, con la cabeza gacha. Antes de cruzar la puerta, mi nuera soltó una última advertencia: no diga que no le avisamos, las oportunidades no siempre vuelven. Sentí un dolor amargo apoderarse de mi pecho. Aquella noche apenas logré dormir. Me desperté a las 2 de la mañana y ya no conseguí volver a conciliar el sueño. Me senté en la sala, iluminada por la suave luz amarilla, contemplando una fotografía antigua colgada en la pared. Era de la época en que mi esposo y yo nos mudamos a esta casa. Él sonreía junto a mí. En aquel entonces no teníamos ahorros ni hipoteca, solo fe y toda una vida por construir. Murmuré frente a la imagen: no me buscan a mí. Lo que quieren es mi casa. Si estuvieras aquí, sabrías lo duro que está haciendo todo esto para mí. Al amanecer, llamé a mi hija para contarle todo lo que había pasado. Ella permaneció en silencio durante un buen rato, y después me respondió: mamá, jamás hemos pensado en pedirle su casa. Si algún día decide venderla, será una elección suya. Nosotros no intervendremos. Solo quiero hacerle una pregunta: ¿sería feliz viviendo en la casa de mi hermano? Yo no supe qué decir. Sus palabras, suaves pero firmes, alcanzaron la soledad más profunda de mi alma. Sí. Aunque mudarme pudiera darle alegría a mi nieto, ¿qué pasaría con mi dignidad, con mi tranquilidad? Hoy todavía soy capaz de valerme por mí misma, pero me pregunto, ¿me seguirán tratando con dignidad cuando llegue el día en que ya no pueda hacerlo? Fue entonces cuando tomé una determinación: no pondré la casa en venta. Sin embargo, entendí que si no tomaba medidas, la situación no se detendría ahí.
Ellos no perdían de vista mi hogar, y sabía que muy pronto también empezarían a fijarse en mis ahorros. Era imprescindible hacer planes para resguardar el pequeño respaldo que aún conservaba para mi vejez. Aquella noche, mientras sumergía los pies en agua tibia, comencé a calcular y revisar mis cuentas. Mis ahorros sumaban más de 390.000 yuanes, la mayoría depositados en una cuenta a plazo fijo de 3 años, y una porción menor en una cuenta de ahorros ordinaria. Además, recibía una pensión cada mes. Aunque no era una suma enorme, para mí sola era más que suficiente. Pensé que, dado que ellos sabían que tenía algo de dinero, en lugar de permitir que continuaran con sus conjeturas, sería mejor anticiparme y revelar parcialmente la verdad para mantener la situación bajo control. Naturalmente, no podía mostrar todas mis cartas. 2 días más tarde, llamé a mi hijo y a mi hija, pidiéndoles que vinieran a casa acompañados de sus parejas. Mantuve una actitud serena y les expliqué que solo quería conversar sobre temas familiares. Ese mediodía, preparé una mesa repleta de sus platillos favoritos de la infancia, espinacas salteadas, tofu guisado, pollo 3 tazas y una olla de arroz frito fragante. Cuando llegaron, los invité a acomodarse y, poco a poco, empecé a hablar. Les comenté que había estado reflexionando bastante últimamente y que comprendía las dificultades que estaban enfrentando. Xiao Min estaba a punto de casarse, y como madre, naturalmente deseaba que todo le saliera bien. Al oír mis palabras, los ojos de mi hijo se iluminaron y su postura se enderezó de inmediato. Con entusiasmo, exclamó, «Mamá, siempre hemos sabido que usted es la más considerada». Asentí con una sonrisa y proseguí. Por eso he decidido retirar 200.000 yuanes de mis ahorros, dividiéndolos en 2 partes iguales, 100.000 yuanes para cada uno, como una muestra de mi apoyo. Mi hija, al escucharme, agitó rápidamente las manos y dijo, «Mamá, no es necesario. Usted ya está grande, lo mejor sería que guardara ese dinero para usted». La observé y le dediqué una sonrisa suave. «No te preocupes, sigo recibiendo mi pensión cada mes y me alcanza para vivir bien. Estos ahorros los había reservado originalmente para ustedes, si no los entrego, no me sentiré en paz». Mi hijo intervino de inmediato, «Gracias, mamá. Así mi esposa y yo podremos estar un poco más aliviados. No se preocupe, Xiao Min siempre la tratará con el respeto que merece». Mientras hablaba, sacó un pequeño sobre con rapidez. «Mamá, vamos a redactar un recibo, para dejar todo registrado». Negué con la mano, «No es necesario, lo entrego de corazón». Aunque mi hija aceptó los 100.000 yuanes, se quedó pensativa y callada. Su esposo también me observaba en silencio, con una expresión que era difícil de interpretar. Más tarde, mientras mi hijo me ayudaba a quitar la mesa, me hizo una pregunta de manera indirecta, «Mamá, ¿tienes más dinero disponible? En caso de que necesitemos cubrir algún gasto adicional en el futuro, ¿sería posible que nos prestaras un poco más?». Le respondí de forma tajante, «Los 100.000 que les di son todo lo que puedo darles. El resto está invertido en depósitos a plazo fijo, y no pienso moverlo». Al escuchar esto, no dijo nada más, solo comentó, «Lo entiendo, mamá, gracias». Tras su partida, me quedé sentada frente a la mesa, observando los platos y la mesa ya limpia, con una sensación de agotamiento que no podía describir. Esa comida no fue cálida ni feliz, sino simplemente un intercambio. Sabía perfectamente que 100.000 yuanes no alcanzarían para comprar una casa. Pero esa era precisamente mi intención, darles lo necesario para que sintieran mi respaldo, pero no tanto como para que se volvieran completamente dependientes de mí. En relación con los 190.000 yuanes que quedaban, eran mi última opción, y no tenía intención de mencionarlos nuevamente. No obstante, era consciente de que el tema no acabaría ahí. Como temía,
Menos de una semana después, mi hijo volvió a llamarme para decirme que quería venir a verme. Esta vez, trajo una bolsa de frutas. En cuanto entró, me dijo, mamá, realmente te agradecemos mucho por los 100.000 yuanes. Xiao Ming ya casi ha cerrado el acuerdo. Sin embargo, al hacer un cálculo más preciso, nos dimos cuenta de que para la renovación y los muebles aún necesitamos entre 500.000 y 600.000 yuanes. ¿Sería posible que nos prestara un poco más de sus ahorros? Le aseguro que se lo devolveremos. Lo miré y, de pronto, sentí que ya no era la misma persona que conocía. Esa noche no pude dormir, reviviendo en mi mente el día en que fue aceptado en la universidad, cuando lloró de emoción mientras recorría la casa preparándolo todo para él. En ese momento, él estaba frente a mí, extendiendo su mano, pidiendo más dinero. Aprieté los dientes y le respondí, es hora de que ustedes se hagan responsables de sus hijos, yo ya soy mayor y me siento más tranquila guardando el dinero para mí. Parecía que ya anticipaba mi respuesta, porque no insistió más y se fue poco después. Sabía que, a partir de ese instante, tendría que ser aún más cuidadosa al proteger mis últimos ahorros. Esa noche, llamé a mi hija y le conté todo lo que había sucedido. Ella permaneció callada por un momento y luego me comentó, mamá, ¿por qué no me permite ayudarle a cuidar el dinero? Me preocupa que mi hermano vuelva a pedirlo. Asentí con la cabeza. Eso era exactamente lo que tenía en mente. Al día siguiente, fuimos juntas al banco y realizamos la gestión para trasladar los 190.000 yuanes a una cuenta nueva a su nombre, pero firmamos un acuerdo sencillo, el dinero seguiría siendo mío. Y ella solo lo tendría bajo su custodia sin poder usarlo. Mi hija firmó con cuidado, colocó el acuerdo en un sobre y, con una expresión seria, me dijo, mamá, pase lo que pase, no tocaré ni un solo centavo. Cuando necesite el dinero, solo avísame y lo transferiré de inmediato. Sentí una gran paz. Ese dinero representaba mi seguridad para la vejez, no una señal de desconfianza hacia mis hijos, sino un acto de pragmatismo. Creía haber organizado todo de forma clara y sensata, pero no imaginaba que sus aspiraciones fueran a superar aún mis expectativas. Una vez que le envié el dinero a mi hija, por fin experimenté unos días de calma. Durante el día, continuaba yendo al mercado como solía hacerlo, y por las noches me sentaba a ver las noticias o a hojear viejos álbumes de fotos en el salón. De vez en cuando, al observar las fotos de mi difunto esposo, susurraba, no te preocupes, me cuidaré, no seré tan ingenua como para dejar que me utilicen como un cajero automático. Sin embargo, lamentablemente, esa paz no perduró mucho tiempo. Casi a las 9 de la noche, alguien tocó a la puerta, era mi hijo. Al abrir, lo encontré solo, sosteniendo una bolsa con frutas, había traído mis favoritas, plátanos y manzanas. Su sonrisa parecía forzada, mamá, estaba por aquí cerca y decidí venir a visitarte. Un nudo se formó en mi estómago, pero aún así asentí y lo dejé pasar. Se acomodó y, cada pocos minutos, comenzaba a hablar del tema. Mamá, de verdad estamos muy agradecidos por los 100.000 que nos diste antes, los usamos todos para el pequeño Min. Sin embargo, aún nos falta un poco. No me siento con la confianza suficiente para pedirlo, pero el pequeño Xuan siempre me comenta que aún tienes algo de dinero, y me sorprendió mucho. ¿Cómo lo sabe? No, es solo un principiante, respondió rápidamente, pero su mirada vaciló. En ese instante, entendí que en realidad no creen que me haya quedado solo con esos 20.000. Mamá, si realmente tienes algo más, considéralo como un préstamo, podemos firmar un acuerdo formal. Te lo devolveremos mensualmente, no afectará tu vida. Dijo esto con una expresión tan genuina que casi me hizo dudar. Sin embargo, soy consciente de que si cedo en este momento, es posible que nunca recupere ese dinero.
No respondí, simplemente bajé la mirada de manera pausada y continué mordiendo la manzana que tenía en la mano. Al poco tiempo, volvió a preguntar, ¿qué pasa si son solo 50.000? No es tanto. Levanté la vista y, con tono tranquilo, respondí, a medida que envejezco, mi memoria ya no es lo que era. A veces ni siquiera encuentro lo que dejo fuera, y suelo olvidar la contraseña del banco con frecuencia. Si no fuera porque tu hermana se encarga de guardar el dinero por mí, tal vez ya me habrían estafado. Ahora que ella lo tiene bajo su protección, me siento más tranquila. Cuando mencionó a tu hermana, su expresión cambió al instante. ¿Entonces se lo entregaste a ella?, preguntó en voz baja. Asentí. No se lo di, solo le enseñé cómo guardar el dinero. Ese dinero es para situaciones de emergencia o para cuidados médicos, no se debe tocar. Se levantó, su rostro se tensó. ¿Qué? ¿No te dije que solo lo prestamos, y que era para la boda de Félix Martín? ¿Ahora nos ves como ladrones? ¿Por qué confías en tu hermana y no en mí? Mi tono continuó siendo suave, te lo repito, eres mi hijo, por supuesto que confío en ti, pero a medida que envejecemos, es necesario planificar todo de manera adecuada. No quiero que, si algún día me siento mal o desorientada, no pueda explicarte cómo quiero gestionar mi dinero. Ella apretó los dientes y se quedó inmóvil, sin dar un paso. Tras un momento, esbozó una sonrisa triste y comentó, está bien, lo comprendo. Mamá, cuídate. Con eso dicho, tomó la bolsa de frutas y se marchó sin volverse. Tan pronto como la puerta se cerró, una sensación de silencio en la casa me pareció un tanto agobiante. Me dejé caer sobre la silla, miré al techo y una sensación de opresión en la garganta me invadió. Es cierto, realmente no confío en ellos. No es que dude de su cariño, sino de las personas que comienzan a hacer planes sobre el dinero que hay detrás de ese afecto. Recordé muchas cosas, la primera vez que les lavé sus pantalones, cuando se casaron y colaboré para conseguir dinero prestado para el sobre rojo. Los días en que mi hijo cumplía su mes de cuarentena y yo apenas dormía 4 horas diarias, o cuando mi nieto enfermó y yo no paraba de ir de un lado a otro. Pero a lo largo de todos estos años, jamás me han preguntado, mamá, ¿cómo te sientes? Solo se acercan para decir, mamá, ¿tienes dinero? Aquella noche, por primera vez, sentí una profunda desilusión. No se trata de un interés por el dinero, sino de que finalmente comprendí que algunas relaciones nunca fueron justas desde el inicio, y que ciertos familiares jamás se preocuparon sinceramente por mis sentimientos. No pienso permitir que la avaricia arruine los últimos años de mi vida. Mientras respire, quiero conservar el control de todo esto en mis propias manos. Aquella noche, pasé largo rato reflexionando en la sala. Afuera, las luces de la calle empezaron a encenderse una tras otra, y las sombras en el suelo se extendían poco a poco. No he tenido grandes aspiraciones en esta vida, ni he soñado con cosas grandiosas. No llevé un vestido de novia el día de mi boda, y cuando surgieron dificultades con los niños, nunca contraté una niñera. Mi esposo se marchó, y yo cargué sola con el peso de la familia. Cada centavo que logré reunir, cada pequeño ahorro, no fue fruto del azar ni de la casualidad, sino el resultado de años de trabajo constante y silencioso. Solía creer que la familia era lo más confiable, que podía depositar en ellos toda mi confianza, pero ahora, a esta altura de la vida, he comprendido que nunca se deben mostrar todas las cartas. Especialmente en situaciones como esta, donde al salir a la luz, incluso las personas más cercanas podrían actuar de manera diferente. No los juzgo, ni busco enfrentamientos, pero debo velar por mi bienestar. Así que llamé a mi hija, y respecto a lo que conversamos el otro día, ¿te gustaría formalizarlo mediante un acuerdo? Ella aceptó sin dudarlo. Nos reunimos en una pequeña casa de té cercana al banco.
Ella llegó con los documentos preparados y un borrador elaborado por un amigo abogado. El contenido del acuerdo era claro, el monto era de $190,000 taiwaneses. La administración de los derechos de propiedad quedaría en manos de mi hija, y solo podrían utilizarse con mi consentimiento explícito, ya sea de forma oral o por escrito. En caso de una emergencia médica, el dinero tendría prioridad para ser usado. No estaría permitido que otros familiares lo utilizaran ni destinarlo a propósitos diferentes. Cuando firmé, mi mano no tembló. Mi hija también estampó su firma, sus ojos se humedecieron ligeramente, pero permaneció en silencio. Una vez finalizado el trámite, guardó el documento con cuidado dentro de un sobre y me entregó una copia. Mamá, guardaré todo esto en mi memoria, y si en algún momento necesitas algo, solo tienes que llamarme, no será necesario que salgas de casa. Escuchar esas palabras me dio una gran paz. Desde ese instante, por fin pude sentirme tranquila. Cada mes continuaba con mi rutina habitual, visitaba el mercado, paseaba por el parque, charlaba con las personas y, de vez en cuando, tomaba el autobús para ir a mis citas con el dentista. Los días transcurrían de manera serena, aunque con mucha estabilidad. Sabía administrar bien mi dinero, y también entendía cuándo era momento de hablar y cuándo era mejor guardar silencio. Empecé a comprender lo que implicaba no ser una carga para los demás, ni brindarles la oportunidad de aprovecharse de mí. A veces, algunas personas me contaban sobre alguna anciana que, al poner su casa a nombre de su hijo, terminó siendo expulsada por su nuera cuando enfermó, o de otros que, al no haber dejado nada dispuesto, acabaron siendo olvidados. Yo solo esbozaba una leve sonrisa y decía, cuando uno envejece, si no toma las cosas con seriedad, es cuando surgen los problemas. No se trata de no querer a los hijos, pero es importante reservarse un espacio de autonomía. La familia es fundamental, pero el aspecto económico también es relevante y puede marcar la diferencia en momentos de necesidad. No me asusta ni la muerte ni el paso del tiempo, lo que realmente me inquieta es que todo el esfuerzo que he dedicado a lo largo de mi vida sea menospreciado. Dejé cartas escondidas, no con la intención de controlar el destino, sino para garantizar que mi dignidad y mi capacidad de elección permanezcan intactas. Al llegar a este punto, puede que algunos se pregunten, ¿no te preocupa que tu hija llegue a pelear por la herencia? La verdad es que no me angustia esa posibilidad. Sé que ella jamás me ha visto como una fuente de dinero. Está dispuesta a apoyarme porque siempre me he preocupado genuinamente por ella y le he brindado un amor verdadero. No todos los vínculos familiares se contaminan, algunos logran mantenerse firmes ante el tiempo y las tentaciones del dinero. Lo importante es aprender a distinguir quién merece mi confianza y quién simplemente toma sin aportar. Al llegar a la vejez, no existe una única respuesta correcta sobre si conviene o no hablar de temas financieros con los hijos. Si cuentas con un hijo que genuinamente te respeta y se preocupa por ti, tal vez conversar sobre este tema te brinde tranquilidad. Sin embargo, si percibes que detrás de su aparente interés hay otras intenciones, es importante que aprendas a protegerte. No se trata de ocultar dinero como si fueras un delincuente, sino de saber administrarlo en beneficio propio. Eso fue lo que comprendí a mis 81 años. ¿Qué piensas sobre la actitud de esta mujer mayor? Si estuvieras en su lugar, ¿compartirías con tus hijos información sobre tus ahorros o preferirías reservar una parte para ti? ¿Alguna vez has vivido situaciones en las que tus hijos afirmaban que lo hacían por tu bien, pero en realidad era por sus propios intereses? ¿Cómo logras identificar cuando realmente se preocupan por ti y cuando están actuando por motivos ocultos? Estas decisiones emocionales son comunes cuando se llega a la vejez y no hay una respuesta definitiva, correcta o incorrecta. Nos encantaría conocer tu perspectiva. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con esta mujer mayor,
¿O piensas que deberíamos ser más honestos y transparentes? ¿Cómo organizarías tus propiedades para asegurarte de protegerte y evitar que te exploten? Si crees que esta reflexión vale la pena, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirla con otros. Tomamos cada rumor con seriedad, ya que con una sola palabra tuya podrías brindar a otros una guía o un recordatorio. No olvides suscribirte, reenviar esta reflexión y compartir tus opiniones para que más personas se sumen a esta conversación sobre confianza y decisiones.